Bueno, tengan todos buenos días. Hoy es 10 de abril del año 2021 y vamos a iniciar la clase número 11, ya sobrepasando la mitad del ciclo, ¿verdad? Y vamos a continuar con lo que es la química general. Y ahora pues vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que es átomo, sobre lo que es molécula, y vamos a conocer de una manera sencilla y rápida los sistemas de nomenclatura, preparando ya el colchón para reconocer lo que son la nomenclatura de compuestos. Es un tema, por demás decir, de gran importancia y de gran necesidad para su conocimiento profesional y para futuros trabajos donde usted se desempeñe como profesor de química. Así que voy a empezar por compartir lo que es la pantalla para iniciar pues de una vez ya con el conocimiento del tema del día de hoy. Como les decía, preparando pues lo que es ya el tema de nomenclatura. Ya pues a estas alturas ya tuvimos conocimiento sobre los estados de oxidación, sobre la carga eléctrica que cada componente tiene, el hecho de decir que son neutros y que siempre se juntan para que haya una estabilidad en las estructuras electrónicas y pues que adquieran lo que es una estabilidad, así como la estabilidad que adquieren o que tienen, más bien dicho, los gases nobles, ¿verdad? Entonces, en aras de esa necesidad es que se toman en cuenta todos esos conceptos para terminar en lo que es los sistemas de nomenclatura. Vea, vamos a ver dentro de la temática, en un primer instante, átomos y moléculas, luego metales y no metales, y por último, los sistemas de nomenclatura. A lo mejor ya lo sepa, pero es bueno que lo recordemos nuevamente, o por lo menos el programa nos los vuelve a pedir. Y pues empezamos con lo que es el átomo. Pues, ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento químico. El átomo es el componente fundamental de toda la materia. O sea, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. Todo el universo, todas las estrellas, las galaxias, planetas y demás cuerpos celestes también están hechos de átomos. Ya pues de esto hemos hablado bastante en el pasado. Ya se ha hablado de la teoría atómica, de la evolución de los modelos atómicos, pero acá pues estamos haciendo nuevamente un repaso con respecto a esto. Usted sabe que el átomo pues va a formar toda la materia. ¿Verdad? La materia es todo lo que nos rodea y todo lo que ocupa un lugar en el espacio, siendo sólida, líquida o gas. Siempre van a existir átomos en esos materiales, ¿verdad? Los átomos se agrupan formando moléculas y estas constituyen todos los materiales que conocemos con las características físicas y químicas que observamos. Quiere decir de que ya lo sabemos también que todo átomo es único e individual, no parecido a ningún otro átomo. Sin embargo, ante la necesidad de estabilidad química o inercia química de sus estructuras electrónicas, pues los átomos se juntan, ¿verdad? Se agrupan dependiendo de la necesidad de cada átomo, a quien le sobren electrones y a quien le falten electrones en las propiedades adecuadas, pues así se van a unir lo que son los átomos para formar lo que son las moléculas, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es un sodio y un cloro, donde al sodio le sobra, digamos, le sobra uno, y al cloro le falta uno, pues uno lo suelta y el otro lo recibe,
y ahí pues se forman las moléculas, logrando lo que es una estabilidad. Estas constituyen todos los materiales que conocemos con las características físicas y químicas que observamos. Dentro de la formación de moléculas, podemos observar que siempre la formación de moléculas al final genera variaciones o cosas muy impresionantes, como por ejemplo cuando el agua, la molécula de agua se forma, tenemos el gas hidrógeno más el gas oxígeno, y que cuando estos se unen, pues como por arte de magia, lo que se forma es agua, no tanto eso, sino que el estado de agregación en el que se obtiene. En ese caso, pues se obtiene en forma líquida, ¿verdad? Y ahí pues podríamos decir que, en realidad o en verdad es como bastante increíble, digámoslo, el hecho de ver dos gases y formar lo que es un líquido. Así que por ahí como que vamos aterrizando con respecto a lo que es el átomo para la formación de moléculas. Dentro de las características del átomo, aunque el átomo es una unidad básica, está compuesto de 3 subestructuras. Anteriormente, pues cuando veíamos lo que era la teoría atómica de Dalton, pues decíamos que, bueno, Dalton decía que era la partícula más pequeña, ¿vea? Y que no podía dividirse. Pues sin embargo, sí se puede dividir, ¿vea? Ya hablamos de eso en las unidades anteriores. Sabemos de que hay protones, neutrones y electrones, ¿vea? Esos son como los 3 representativos, no los únicos porque hay más, pero sí los 3 representativos. Estas partículas subatómicas tienen un orden en particular dentro del átomo. Los protones y los neutrones forman el núcleo atómico, mientras que los electrones orbitan alrededor de este. Adicionalmente, estas partículas están definidas por su carga eléctrica, donde los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones tienen una carga negativa y los neutrones, pues como su nombre lo indica, no tienen carga alguna, aunque aportan otras características al átomo. Por ejemplo, que los neutrones ayudan a tener el peso atómico, ¿vea? En cada átomo, y pues por ejemplo el neutrón hace que los protones en el núcleo puedan permanecer, digamos que quietos, por decirlo así, o estables, porque entre ellos son positivos, y lo que podrían pasar es que se repelen, ¿vea? Pero el neutrón pues ayuda a que ellos puedan mantenerse en el núcleo, los protones, sin mayores sobresaltos. Así que tiene, a pesar que es neutro, tiene bastantes utilidades dentro del átomo. Otra particularidad importante de estas partículas es la masa. La mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo, o sea, en los protones y los neutrones, lo que les estaba mencionando, vea, hace unos instantes, vea, que los neutrones, pues, si bien es cierto, no tienen carga, pero sí son importantes para la masa atómica. Un protón tiene aproximadamente 1800 veces la masa de un electrón, o sea, es muchísimo más másico. Los electrones orbitan alrededor del núcleo en una nube que tiene un radio de aproximadamente 10.000 veces el tamaño del átomo. O sea que el tamaño del átomo, digámoslo así, que lo define lo que es el electrón. Vea, dentro de su pequeñez, cuando se investiga o se analiza sobre los átomos, se cree que los átomos son grandes, o sea, eso dentro de su pequeñez, son grandes, pero ese tamaño gigante dentro de su pequeñez que se tiene de los electrones es gracias a las órbitas que los electrones tienen o adquieren, aunque entre las órbitas y el núcleo pues haya vacío, ¿verdad? No haya nada, hay un espacio entre ellos, pero se siente o se ve grande por ese tamaño. Miren, es
el radio, ya tomando en cuenta el electrón, es 10.000 veces más grande que el tamaño del núcleo. O sea que el núcleo es pequeño y el electrón viene siendo grande dentro de su pequeñez, insisto, vea, por el electrón. El número de protones y electrones define a cada uno de los elementos de la tabla periódica y su número es representado en ella como el número atómico. Ya saben que el número atómico es el mismo número de protones y es el mismo número de electrones siempre y cuando esté neutro. La cantidad de protones y electrones es la misma en un átomo determinado, lo cual hace que su carga total sea neutral. O sea que ya hemos hablado anteriormente también que las cargas eléctricas en un compuesto o en una molécula deben de ser neutras, ¿verdad? Que la misma cantidad de carga de los protones se tenga de carga de los electrones y que por ende las partículas pues sean un tanto, bueno, sean neutras de hecho, ¿verdad? La mayoría de los átomos, aunque no todos, tienen al menos tantos neutrones como protones. Si agregamos un protón adicional a un átomo, se crea un nuevo elemento. Y si agregamos un neutrón, creamos un isótopo, o sea, un átomo del mismo elemento, pero con más masa. O sea, acá pues cada cosa tiene ya un nombre establecido por los químicos. Y en ese caso, si yo tengo el elemento 10, tiene 10 protones. Si yo le agrego un protón, pues se convierte en el elemento 11. Vea, el de 11 haría sodio. Pero si por el contrario, en lugar de aumentar el protón, yo le aumento el neutrón, pues se genera lo que es un isótopo. Y si nos vamos a lo que es el electrón, si le aumento electrones, pues se convierte en un ión. Así que en los tres casos pasa algo distinto. Tanto isótopos, neutrones, iones, electrones y otro elemento en los protones. El átomo de hidrógeno es la excepción, ya que no contiene neutrones, solo está formado de un protón y de un electrón. ¿Verdad? Eso sería algo más que agregar para lo que es el átomo y la molécula. Ya vamos a la molécula. La molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentran formadas por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales, como ocurre con la molécula de oxígeno, que cuenta con dos átomos de oxígeno. Y todas las moléculas, así como el O2, el H2, el Br2, el Cl2, el I2, son enlaces covalentes polares, ¿verdad? Lo mencionábamos en la clase anterior. Y entonces la molécula es una. Al unir pues las cantidades de moléculas se forman los compuestos ya. Las moléculas pues también pueden ser distintas, como el caso del agua, que es H2O, como el caso del dióxido de carbono, que es CO2. Y así pues podríamos mencionar en ese caso. Vea, las moléculas. Las moléculas se encuentran en constante movimiento. Vea, sabemos que a nivel de materiales son las moléculas que se están moviendo dentro de los materiales. Y pues eso amplía otro concepto que no se ve pues en estos momentos, sino que se ve en termodinámica cuando se dice de que los cuerpos tienen una temperatura. Vea, y en el interior pues las moléculas están moviéndose y teniendo entre ellos lo que es energía cinética y pues los elementos, las moléculas, perdón, ahí en algún momento chocan y se rozan, se friccionan, generando a veces elevaciones de temperatura. Si un material es
calentado, digamos, por una llama, la molécula pues se va a mover más, y al moverse más pues va a aumentar los choques moleculares, va a aumentar los golpes entre ellos y va a aumentar las vibraciones, como dice ahí, y eso va a hacer que la temperatura pues aumente. Vea, al aumentar la temperatura pues se va a decir de que unas moléculas se estaban moviendo más fuertemente. Vea, dice entonces, y esto se conoce como vibraciones moleculares, que pueden ser de tensión o de flexión. Sus átomos se mantienen unidos gracias a que comparten o intercambian electrones. Cabe destacar que las moléculas pueden ser neutras o presentar carga eléctrica. En este último caso se les va a denominar ion molécula o ion poliatómico. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, el ion poliatómico carbonato, que sería el CO3, por decirles algo. Ese ya es un ion poliatómico, o sea, es una molécula que no es neutra, sino que es una molécula que tiene carga eléctrica y puede ser una carga positiva o puede ser una carga negativa. Entonces, eso se va a ver más adelante cuando veamos los distintos iones que existen, ¿verdad? Los más comunes, ¿verdad? Para que podamos utilizar esas moléculas para aumentar la cantidad de compuestos que nosotros podemos conocer o reconocer. Vale, ahora vamos, ya hablamos de átomos y moléculas, ahora vamos a entrar a lo que es los metales y los no metales. Lo primero pues que puede usted mencionar en el caso de los metales y no metales es conocer pues ahí lo que es la posición que estos elementos tienen en lo que es la tabla periódica. Podemos hablar de que los metales se encuentran lo que es a la izquierda y los no metales pues se encuentran lo que es a la derecha, siempre separados por una pequeña, digamos, escalera o gradas que aparecen algo a la derecha, ¿verdad? Y ahí pues se separan lo que son los metales de los no metales. ¿Qué sabemos de ellos? Ya lo sabemos en algunos casos, por ejemplo, que los metales sueltan electrones, que los no metales ganan electrones, que los metales son menos electronegativos, que los no metales son más electronegativos, y eso genera la dinámica de la formación de compuestos. Los metales, dice, son elementos químicos extraídos de la tierra o producidos por aleaciones de metales que sirven en su mayoría como conductores del calor y de la electricidad. Los metales son fáciles de reciclar y todos pueden ser fundidos y cambiar su forma. Bueno, los metales no son contaminantes de la atmósfera, digámoslo así. Son reciclables, altamente reciclables, como el aluminio, por ejemplo, de las latas, que es lo más común. Vea, puede volverse a fundir y volver a formar, digamos, las latas que se tenían al inicio. Entonces, no es algo así como contaminante como los plásticos, vea. No se da de esa manera. Conocemos varios metales cotidianos como lo que es el aluminio, el oro, aunque en sí no es un oro puro, vea, porque siempre lleva plata y cobre por los quilates. Plata tampoco es una plata pura, siempre lleva una aleación, pero se conoce el oro, la plata, el aluminio, el cobre, vea, entre otros materiales, el plomo, por ejemplo, el estaño. Los metales son un grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las siguientes propiedades físicas. Aquí estamos describiendo lo que cada metal puede llegar a tener. En este caso se habla de estado sólido,
a temperatura normal, por ejemplo, podemos ver un pedazo de hierro, un pedazo de plomo, ¿verdad? Son sólidos. Excepto el mercurio, ya sabemos que el mercurio es un metal líquido, es como fascinante ver el mercurio, es súper pesado, ¿verdad? Es súper pesado y pues podríamos mencionar en ese caso que el mercurio pues sirve para pues demostrar muchas de las propiedades metálicas, pero en un medio acuoso. Vea, presentan muchas veces opacidad. Vea, eso significa que son opacos algunos materiales y otros pues son brillosos. Vea. Cuando decimos brillosos o opacos, también se habla de la opacidad como de la propiedad de no dejar pasar a través de él ningún tipo de luz, ¿verdad? No se puede ver a trasluz, ¿verdad? A través de ningún material, de ningún oro, de ninguna plata, de ningún cobre, ¿verdad? No se puede ver ningún tipo de atravesamiento, digamos así, de luz, ¿verdad? Y en parte, pues, eso tienen los metales, ¿verdad? Claro, si se hacen capas muy finas de algún elemento, pues a lo mejor puede haber algún, pues, atravesamiento de luz, porque de tan delgado que puede llegar a ser, que pueden perder esa característica. También son buenos conductores eléctricos, ya saben, como el cobre, el aluminio, ¿verdad? Tomando como en cuenta los más comunes, pero también se sabe que el más conductor o el mejor conductor es la plata. Son buenos conductores térmicos también, o sea, se llegan a calentar demasiado. Ponga usted un pedazo de hierro al fuego y rapidito pues se le va a calentar. En cuestión de segundos puede recorrer el calor de una punta a otra punta, en el caso de que sean, por ejemplo, una varilla de hierro. Vea, aparte son brillantes, fácilmente opacables por reacciones químicas, o sea, usted agarra un pedazo de hierro y lo corta transversal, le va a quedar brillante, pero a los días ya está sin brillo, ¿vea? Por las reacciones con el oxígeno muchas veces, ¿ya? Y brillantes una vez pulidos, dice ahí. Ahí está la situación. Nomás se corta un pedazo, lo que está ahí, lo que no estaba al aire expuesto, pues va a ser brillante, pero luego se va a deslustrar, o sea, se va a opacar. Y en estado sólido, pues poseen lo que es estructura cristalina, o sea que cuando se forma un compuesto de metales, en el interior pues se genera lo que es una estructura bien ordenada y organizada en forma de cristales, ¿vea? Asociando o teniendo el conocimiento nosotros que los cristales pues son eh, figuras bien simétricas, digámoslo así, y bien elaboradas. A veces, muchas veces en este caso, naturalmente. Metales y no metales se encuentran separados en el sistema periódico por una línea diagonal de elementos, lo que mencionaba al principio. Los elementos a la izquierda de esta diagonal son los metales y los elementos a la derecha son los no metales. Los elementos que integran esta diagonal son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato. Y estos tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas. A estos elementos que acabo de mencionar, pues se le llaman semimetales, ¿verdad? O metaloides, que pueden tener tanto propiedades metálicas como propiedades no metálicas, como por ejemplo
Si le conviene actuar como metal, pues suelta el electrón. Si le conviene actuar como no metal, pues adquiere el electrón, por decir algo. Vean, los elementos metálicos más comunes, de esos varios conozco y varios no conozco. Vea, pero hoy con la internet usted puede buscar los no conocidos, cómo se ven. Vea, con la imagen en una foto, pues podría usted mencionar ahí cómo se ven. El aluminio, el bario, el berilio, el bismuto, el cadmio, el calcio, el cerio, el cromo, el cobalto, el cobre, el oro, el iridio, el hierro, el plomo, el litio, el magnesio, el manganeso, el mercurio, el molibdeno, el níquel, el osmio, el paladio, el platino, el potasio, el radio, el rodio, la plata, el sodio, el tantalio, el talio, el torio, el estaño, el titanio, el wolframio, el uranio, el vanadio y el zinc. De esos, por lo menos unos 10 creo que conocemos cotidianamente, como lo es el aluminio, como lo es el cromo, como lo es el cobre, como el oro, el hierro, el plomo, el magnesio, el níquel, el platino, la plata, ya llevo 10, el estaño, ¿verdad? El zinc. Ahí como por ejemplo 12 más o menos son como conocidos porque en algún momento pues cotidianamente los podemos observar. Los elementos metálicos se pueden combinar unos con otros y también con otros elementos formando compuestos, disoluciones y mezclas. Una mezcla de dos o más metales o de un metal y ciertos no metales como el carbono se denominan aleaciones. Las aleaciones de mercurio con otros elementos metálicos son conocidos como amalgamas. Los elementos metálicos los vamos a trabajar ahora en la actividad que vamos a tener. Ya les voy a mencionar qué es lo que se va a hacer. Los metales muestran un amplio margen en sus propiedades físicas. La mayoría de ellos son de color grisáceo, pero algunos presentan colores distintos, como el bismuto es rosa, ¿verdad? Como el cobre que es rojizo y el oro que es pues como amarillo, ¿verdad? Son algunos elementos metálicos que su tono no parece un gris, vea, un gris como el aluminio, como la plata o como el hierro, vea, que tienen tonos distintos de grises, vea, pero estos tres pues se salen de ese estándar y generan tonos diferentes. Los no metales comprenden una de las tres categorías de elementos químicos siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar una alta electronegatividad, ya lo hemos mencionado reiteradas veces. Vea que los no metales son muy electronegativos, por lo que siempre ellos se quedan con los electrones. Creo que al final de tanto repetir eso mismo, que es básicamente importante, pues nos va a quedar bastante claro. Por lo que es más fácil que ganen electrones a que los pierdan. Los no metales, con excepción del hidrógeno, están situados en la tabla periódica en el bloque P, ya de lo que hemos hablado de la estructura electrónica SPDF, de este bloque, exceptuando los metaloides como el boro, ¿verdad? Y generalmente los gases nobles se consideran que todos son no metales. El hidrógeno normalmente se sitúa encima de los metales alcalinos, bien a la izquierda, ¿verdad? Pero se comporta como un no metal. Un no metal suele ser aislante o semiconductor de la electricidad. El hidrógeno pues se coloca en la izquierda, arriba del litio, vea, se coloca únicamente por la estructura electrónica que es 1s1 y que es parecida a todo ese grupo 1, vea, pero él debería de estar por lo menos a la par del helio, vea, porque él es un gas al igual que los que están en ese sector, pero se ha colocado en esa posición por lo de la estructura. Podríamos decir que el hidrógeno es el elemento errante de la tabla periódica, o es el elemento pues que el científico no ha podido colocarlo en un lugar
y que cumpla todas sus propiedades y sus características. Los no metales suelen formar enlaces iónicos con los metales. Eso ya lo hablamos en las clases anteriores. ¿Verdad? Un enlace iónico pues se forma entre un metal y un no metal, como el cloruro de sodio, ¿verdad? Y los no metales, entre ellos se pueden juntar para formar enlaces covalentes, ¿verdad? Entre dos no metales o más, ¿verdad? En este caso, como las electronegatividades son bien bajas, bueno, no bien bajas, sino que más bien son altas, pero entre ellas cercanas, ¿verdad? No hay capacidad de atraer un electrón de tal manera que ese electrón pues sea arrancado del otro elemento para hacerse de él, por lo que lo terminan compartiendo, ¿verdad? Al final, los óxidos que se forman con esos metales terminan siendo ácidos. Eso lo vamos a ver con respecto a la nomenclatura. Los no metales forman la mayor parte de la Tierra, especialmente las capas más externas, y los organismos están compuestos en su mayor parte por no metales. Algunos no metales en condiciones normales son diatómicos y ahí están, ¿verdad? Como el H2, el N2, el O2, el F2, el Cl2, el Br2 y el I2. Vale, una vez que hemos hecho, así como les decía, fugazmente una exposición, digamos, de átomos, moléculas, de metales y no metales, pues ahora vamos a iniciar ya con lo que es la nomenclatura química y nos vamos a prolongar a lo mejor por 2 o 3 jornadas más para el tema. Dice que en química se conoce como nomenclatura o nomenclatura química al conjunto de normas que determinan la manera de nombrar o llamar a los diversos materiales químicos conocidos por el ser humano, dependiendo de los elementos que lo componen y de la proporción de los mismos. Al igual que en las ciencias biológicas, existe en el mundo de la química una autoridad encargada de regular y ordenar una nomenclatura para hacerla universal. Vaya, vamos a entrar ya a lo que es la interpretación que se le puede hacer a la nomenclatura química. Decirles y mencionarles que hay millones de compuestos químicos que se forman entre los diversos elementos que aparecen ahí en la tabla periódica, y la gran mayoría de estos compuestos se crean de manera natural. La importancia de la nomenclatura química radica en la posibilidad de nombrar, organizar y clasificar los diversos tipos de compuestos químicos de manera tal que solamente con su término identificativo se pueda tener una idea de qué tipo de elementos lo componen y por lo tanto qué tipo de reacciones pueden esperarse del compuesto. Y aquí dice de que yo puedo pues aprender a identificar qué tipo de compuesto es, por lo menos qué función inorgánica representan, desde el momento en que yo conozco uno de sus elementos, que podría ser el elemento común. Por ejemplo, y el más común, el primero con el que se empieza pues este tipo de aprendizaje de nomenclatura, son los óxidos. Todos los óxidos, oigan bien, óxidos, tienen como en común al oxígeno, ¿verdad? Es el oxígeno el común en este caso, y pues al conocer que un compuesto está formado por oxígeno, pues al final ya podemos como ampliar nuestro acervo de conocimientos y decir, bueno, los que llevan oxígeno son óxidos, ¿verdad? Y ya pues con base en ese nombre, pues se conoce ya ese sistema de nomenclatura. Bueno, dentro de la nomenclatura existen 3 sistemas, ¿verdad? Está el sistema estequiométrico o sistemático, creado por la IUPAC, que nombra los compuestos en base al número de átomos de cada elemento que forman su molécula básica. Por ejemplo, el compuesto Ni2O3 se llama trióxido
de diníquel. O sea, este sistema, el sistema estequiométrico, digámoslo así, que es el más fácil y el más sencillo y el más común de usar. Vea, el sistema estequiométrico ya lo vamos a ver en otra lámina, pero lo adelanto. Basa sus nombres en la cantidad de elementos que forman al compuesto. Por ejemplo, ocupan 3 oxígenos y para eso pues se ocupa el prefijo tri, vea, y para 2 níquel se ocupa el prefijo di. Se sabe o se va a saber más adelante que el Ni2O3 es un óxido, como lo acabo de mencionar hace un momento. Entonces, como es un óxido, porque lleva oxígeno, evidentemente yo le voy a poner el prefijo tri y voy a hacer mención de la función química inorgánica, que en ese caso sería el oxígeno a través del óxido, o sea, trióxido. Se está hablando de que hay 3 oxígenos de diníquel. Quiere decir de que los 3 oxígenos están combinados con los 2 níquel. Entonces el sistema estequiométrico usa prefijos como mono, di, tri, tetra, penta para cada uno de las cantidades de elementos pues presentes ahí. Está este sistema, el más antiguo, vea que se llama sistema funcional clásico o tradicional, que en lugar de prefijos pues utiliza sufijos y como por ejemplo oso, hito, según la valencia de los elementos del compuesto. Por ejemplo, el compuesto Ni2O3, que en el sistema estequiométrico se llamaba trióxido de dinitrógeno, aquí pues termina llamándose óxido niquélico. ¿Vea? Puede utilizar terminaciones como oso, hito, ico y otros más. Entonces, eso lo vamos a ir viendo pues paso a paso más adelante. El otro sistema que digamos es el más aceptado recientemente, que es el más común, ¿vea? Es el sistema Stock. Es en el que el nombre del compuesto incluye en números romanos y a veces como subíndice la valencia de los átomos presentes en la molécula básica del compuesto. Por ejemplo, el compuesto Ni2O3 se llama óxido de níquel 3, para lo cual pues tenemos que conocer la valencia o el estado de oxidación, digámoslo así, del elemento que acompaña en ese caso al oxígeno para poder ponerle esa valencia entre romanos, entre paréntesis, y entonces por ahí pues poder nombrar y estar sabedores de qué elemento pues nos estamos refiriendo. Los 3 sistemas pues idealmente deberían ser conocidos por el estudiante y pues aunque en menor manera vamos a usar el sistema clásico o el tradicional, pues son más utilizables el sistema estequiométrico y el sistema Stock, ¿verdad? En cada caso. Ahí está, lo hice así para que tengamos una idea más clara. En el sistema de nomenclatura clásico vamos a tener 3 casos. Bueno, sí, 3 casos. En el caso de que hayan 2 valencias. La valencia de un elemento es la cantidad de veces que un elemento puede combinarse. Y usted lo puede hallar, eso de las valencias, lo puede hallar usted en la tabla periódica. Busca en la tabla periódica lo que es valencia, vea, y pues ahí le va a aparecer en cada elemento. Si tiene un número, solo tiene una valencia. Si tiene 2 números, pues tendría 2 valencias, o sea, 2 capacidades de combinarse. Si tiene 3 números,
pues tendría 3 valencias y así pues con el 4. Por ejemplo, si tenemos un elemento como el hierro, por ejemplo, tiene 2 valencias, entonces si el elemento hierro se combina con el oxígeno, por ejemplo, con la valencia menor, el nombre en el clásico va a terminar en oso. El nombre en el elemento mayor de las dos va a terminar en ico. Por decirles algo, sería óxido ferroso y óxido férrico. Ahí estaría cómo se nombra a cada uno de los dos compuestos que el hierro forma con el oxígeno. Si el elemento que acompaña, por ejemplo, al oxígeno tiene 3 valencias, pues vamos a ocupar para la menor de las 3 el prefijo hipo y el sufijo oso. La segunda sería oso y la tercera sería ico, ¿verdad? Entonces podría ser el caso del titanio. El titanio tiene 3 valencias. Al actuar con la menor, pues se llamaría, por decirles algo, óxido hipotitanoso. En el caso de la segunda valencia sería óxido titanoso y en el caso de la mayor, óxido titánico. Usted ha de estar pensando, yo cómo voy a saber con cuál actúa. Pues ya vamos a ver cómo se tiene que determinar para encontrar lo que es con qué valencia actúa cada uno. Y si tiene pues 4 valencias, pues la menor hiposo, la segunda oso, la tercera ico y la tercera perico. Por ejemplo, el cloro, cuando forma ácido, ¿verdad? Se podría llamar, por decirles algo en la menor, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. O sea que al final hay que determinar con qué elemento estamos trabajando y qué cantidad de valencias tiene cada uno de ellos para poderle asignar. El sistema clásico pues es el más complicado. Vea, básicamente es el que nos puede traer un poquito más de complicaciones y usted como docente pues tiene que conocerlo, vea, tiene que conocerlo de hecho y tiene que manejarlo. Vea, aquí usted no está para solo pasarla por pasarla, sino que está para pasarla y para ponerla en práctica porque le va a tocar en algún momento responderle a algún estudiante alguna pregunta. Por ejemplo, mire señorita o mire profe, ¿por qué aquí aparece un óxido ferroso y aquí aparece un óxido férrico? ¿Por qué cambia? Entonces usted va a tener que decirle o manejarle la explicación en ese caso, vean. Para el sistema estequiométrico, pues usamos los prefijos, ahí está, para uno mono, para 2 biodi, vea como decir dióxido de carbono o dióxido de carbono es válido, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, como el octano, por ejemplo, la gasolina, 9 nona, 10 deca. Y para el sistema stock, pues vamos a ocupar la función del compuesto y vamos a colocar romanos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de la valencia con la que actúa el elemento que no es el identificativo del compuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de óxidos, el oxígeno no vamos a ocupar el de él para el romano, sino que vamos a ocupar el elemento que no es el identificativo, o sea, el elemento que no es el oxígeno. Vaya, elementos, esto es importante también, que su nombre proviene del latín. A veces es importante que conozcamos estos elementos, a veces lo hemos recibido en algún momento en bachillerato o en tercer ciclo, pero es bueno que reconozcamos la mayoría de elementos que a lo mejor son de la época prehistórica, digámoslo así, y pues ya existían y entonces se les colocó en ese momento su nombre en latín y con base a su nombre en latín, pues
se ha venido trascendiendo con los años a quedar así. Por ejemplo, el sodio, usted sabe que es Na, de natrium. Ese es su nombre de latín. El potasio se representa con la K de kalium. El hierro se representa con la F y la E de ferrum. El cobre con la Cu de cuprum. La plata Ag de argentum. El oro Au de aurum. El mercurio Hg de hidrorgium. El estaño Sn de stanum. El plomo Pb de plumbum. El fósforo con la P de fosforum. El antimonio Sb de stibbium y el azufre S de sulfur. Y ahí le pongo algo, nota, los subrayados se ocupan para nombrar los elementos, los compuestos, perdón, en el sistema clásico o en el sistema tradicional, en el más antiguo, 1, 2, 3, 4, 5, esos 6 elementos que aparecen ahí subrayados, se ocupa su nombre en latín. Por ejemplo, óxido ferroso, óxido férrico, se ocupa el latín para nombrar. El cobre, óxido cuproso, óxido cúprico. En el caso del oro, óxido auroso, óxido áurico. En el caso del estaño, óxido estanoso, óxido estánico. En el caso del plomo, óxido plumboso y óxido plúmbico. Y en el caso del azufre, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. Les menciono estos 6 porque al final no quiero que se vayan a confundir y me le vayan a poner óxido hierroso o hierrico, eso no es. Entonces aquí está ya observado los 6 elementos que van a tener su nombre en el sistema antiguo, pero utilizando el oso y el ico sobre el elemento en latín. Ha de estarse preguntando usted, ¿y el sodio por qué no? ¿Y el potasio por qué no? Lo que pasa es que el sodio tiene valencia única. Y al tener valencia única no aplica ningún sistema de nomenclatura. Cuando un elemento tiene valencia única, no aplica ningún sistema de nomenclatura y se va a llamar, si es Na2O, óxido de sodio y no tiene otro nombre. Cuando un elemento tiene 2 valencias, ahí sí aplicamos lo que es el sistema de nomenclatura, tanto el sodio, el potasio, la plata, el fósforo y el antimonio. En el caso del mercurio, se ocupa, pero a pesar de que su elemento tiene más de una valencia, pero no se ocupa su latín, sino que se dice, por ejemplo, óxido mercurioso y óxido mercúrico, por eso no está subrayado. Y en el caso del fósforo, también, vea, tiene 2 valencias, pero se ocupa su nombre normal. En el caso, o por decirle algo, anhídrido fosforoso, anhídrido fosfórico, vea. Y en el caso del antimonio también tiene 2 valencias, pero se ocupa su nombre normal. Entonces sería óxido antimonioso y óxido antimónico. Entonces, aunque el mercurio, aunque el fósforo y aunque el antimonio tienen 2 valencias, no se ocupa su nombre en latín, sino que se ocupará su nombre normal. Y el sodio y el potasio y la plata, pues esas 3 sí tienen solamente una valencia. Entonces sería óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de plata, ¿verdad? Y los otros 3, pues su nombre normal, y los otros 6, pues su nombre en latín. Esto es básico e importante que usted lo sepa para poder nombrar. Por eso es que me he tomado este tiempo para hablar de todo lo que debe de saber antes de entrar a lo que es la nomenclatura. Vea todo lo que debe de saber. Quitándolo de átomos, moléculas, metales y no metales, lo que estamos hablando ahorita es algo sumamente básico, vea, que tiene que saberlo usted como docente. Vea, los de cuando llevan a un negocio, pues yo se los doy, y esto tal vez no les menciono todo esto, vea, porque ellos nada más quieren pasar química general, porque les va a servir para los animales y en algún momento, pero a usted le va a servir para reproducirlo cuando sea docente.
Y ahí está lo que les venía mencionando. Cómo saber cuándo un elemento va a tener una sola valencia. Lo más ideal es que usted pueda utilizar o pueda buscar en la tabla periódica las valencias de cada uno de los elementos. Y la valencia es cuántos números tiene. No es que tenga un 1 y un 2, tiene dos valencias. No, si solo tiene un 2, tiene una valencia. Si solo tiene un 3, como el aluminio, tiene una sola valencia. Ahora, si usted va a ver el hierro, tiene 2,3. Quiere decir de que el hierro tiene dos valencias. Y como tal, pues se va a ocupar de esa manera. Dice, si solo tiene una valencia, el de la izquierda no se ocupan los sistemas de nomenclatura. Cuando hablo el de la izquierda, pues que siempre el elemento, para que lo sepan, el elemento de la izquierda es el que siempre vamos a analizar si tiene una valencia o no, porque el de la derecha siempre es el que forma la función inorgánica. Por ejemplo, los óxidos, todos van a tener el oxígeno a la derecha, ¿verdad? Diciendo que es un óxido, pero sobre todo, vámonos a lo que es la definición, van a la derecha porque es más electronegativo, ¿verdad? Y siempre dijimos al principio de que lo más electronegativo siempre se van a colocar a la derecha. Entonces, como solamente tienen una valencia, en el caso del sodio, si usted tiene su tabla, debería estar a la par con la tabla, escuchándome y buscando los elementos que voy a mencionar. Por ejemplo, el sodio. Si usted se va al sodio, le va a parecer que tiene un 1 de valencia, ¿verdad? Entonces solo va a tener un nombre. No va a aplicar los sistemas de nomenclatura, ¿verdad? Entonces en ese caso sería óxido de sodio. Solo así. No, ahorita no estamos viendo cómo se nombra, sino que solo estamos viendo cuando un elemento tiene una valencia. Por lo que, ¿por qué óxido? Porque lleva oxígeno más la preposición de y el sodio, pero eso lo vamos a ver más adelante. En el caso del Al2 o 3, si usted se va al aluminio, el aluminio solamente tiene una valencia que es 3. Solo tiene una valencia, por lo que ese elemento no va a aplicarse para los sistemas de nomenclatura, sino que se va a llamar óxido de aluminio, nada más. ¿Vea? No estamos viendo ahorita la nomenclatura, sino que la valencia. Y en el caso del KCl, si usted se va a buscar al potasio, va a encontrar que el potasio tiene nada más una valencia de 1, por lo que él no va a tener 2 o 3 nombres, vea, porque solamente hay un elemento, vea, entonces sería cloruro de potasio. Para poder encontrar las valencias o digamos así que los números de oxidación, vamos a aplicar algo que se llama la regla de la tijera. Usted anteriormente pues pudo sacar lo que es los estados de oxidación de cada elemento y que al sumarlos pues al final le daba 0 y todo eso, pero para este caso necesitamos conocer los estados de oxidación o las valencias de cada elemento de una manera rápida. Entonces vamos a ocupar lo que es la regla de la tijera y ahí está cómo aparece cada uno. Vaya, miren, el elemento, el compuesto es el Na2, el que está en negro. Para saber cuál es el estado de oxidación de cada uno, aplico la regla de la tijera. Y el 2 del sodio va a pasar a ser el estado de oxidación del oxígeno, tal como la flecha lo indica. Entonces el 2 del sodio va a pasar a ser el -2 del oxígeno. Y el 1 del oxígeno va a pasar a ser el +1 del sodio. Si usted ve el sodio tiene +1. Y si usted se acuerda de las reglas de la asignación de estados de oxidación, el oxígeno siempre va a actuar, casi siempre va a actuar con un estado de oxidación de -2. Entonces el sodio tiene +1, una valencia, un nombre. Vean, el aluminio tiene una valencia
un estado de oxidación de +3, porque es el 3 del oxígeno el que pasa cruzado a ser el +3 acá, y el 2 del aluminio pasa a ser nuevamente el -2 del oxígeno, por lo que el aluminio tiene un estado de oxidación de +3 y una valencia, o sea, un número quiere decir que se puede combinar solo una vez, y pues ya tenemos el nombre que sería óxido de aluminio. Y en el caso del cloruro de potasio, al no tener un número, en el subíndice se va a sobreentender que es un 1. Y el potasio que tiene un 1 pasa a ser -1 del cloro, y el cloro que tenía un 1 pasa a ser el +1 del potasio. Recordarles que la izquierda siempre van a quedar positivos y los de la derecha siempre van a quedar negativos, y es por la electronegatividad. El oxígeno y el cloro quitaron el electrón, por eso ellos quedan con cargas negativas. Y el potasio, el aluminio y el sodio perdieron el electrón, por lo que quedan con carga positiva. Licenciado, Dígame. Cuando usted se refiere a la valencia, son los mismos electrones de valencia. No, no se refiere a los electrones de valencia. La valencia es la capacidad que tiene un elemento de combinarse con otros elementos. Entonces, por ejemplo, si el sodio, usted va a ver el sodio y tiene un número, o sea, fijémonos en que tiene un número, ¿ya? El caso del sodio tiene un 1. El que usted le observe al sodio que tiene un número, no importa qué número, pero es un número, significa de que ese elemento solo se puede combinar una vez, ¿verdad? Porque es la capacidad de combinación. Vaya, por ejemplo, se va al cobre, por ejemplo. Si usted se va al cobre, el 29, el cobre usted le va a ver dos números. Creo que es el 1 y el 2, 1,2. Cuando usted observa que el cobre tiene dos números, automáticamente usted dice tiene dos valencias. Y al decir tiene dos valencias, quiere decir de que él se puede combinar dos veces. Y entonces ahí sale, por ejemplo, el óxido cuproso y el óxido cúprico. Puesto que tiene dos valencias, tiene dos nombres. Es como que usted tenga un hijo. Le va a poner un nombre, el suyo, por ejemplo, pero si tiene un segundo hijo varón, ya no le va a poner su nombre, porque ya lo tiene su primer hijo. Sí va a tener la misma base, porque va a ser el mismo apellido y todo eso, pero el nombre debe ser otro. Exactamente así pasa. Cuando es hijo único, como el potasio, por ejemplo, va a tener un nombre, pero si tiene hijos dos, obviamente los dos van a tener distinto nombre, porque son dos distintos, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, bueno, gracias. Vaya, en el caso del aluminio, si usted va al aluminio, que es el 13, se van a dar cuenta de que el aluminio tiene un 3. No quiere decir que tiene 3 valencias, por favor. Tiene o dice que tiene una valencia que es 3. Y entonces, al tener una valencia, solo se puede combinar una vez. Vea, tiene el titanio, por ejemplo, creo que tiene tres números, entonces quiere decir que él tiene 3 valencias. Al decir que tiene 3 valencias, estamos hablando de que tiene capacidad de combinarse 3 veces. Vea. Vale, dice ahí, si tiene dos valencias, ahí sí ya se ocupan lo que son los sistemas de nomenclatura. Si tiene dos valencias, cuando tenía una valencia pues no se ocupa, pero cuando tiene dos, entonces sí debo de ocupar ya los sistemas de nomenclatura. Insisto, no estamos aprendiendo ahorita los sistemas, sino que estamos aprendiendo a manejar la cantidad de valencia que puede tener un elemento. El caso dice nombrar FeO, Fe2 o 3. Lo primero que usted va a hacer
es irse al hierro, ¿verdad? Y verificar cuántas valencias tiene. El hierro tiene 2 y 3. Algunas tablas tienen 2, 3 y 6, pero el 6 es reciente. Entonces, siempre se ha manejado como 2 y 3. Entonces, lo primero dice, tengo el FeO y tengo el Fe2 o 3. Ya estoy seguro que el hierro tiene 2 valencias, por lo que es como tener 2 hijos, es como tener 2 nombres distintos. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál actúa con una valencia y cuál actúa con la otra valencia? Pues para eso me va a servir lo que es la regla de la tijera, ¿vea? En donde en el FeO teníamos un 1 en el Fe y un 1 en el O. Pero aquí hay que acordarnos de las reglas de los números de oxidación y para poderlo hacer y no confundirse. Porque usted cuando agarra el hierro que tiene 1 y lo pasa al oxígeno que tiene -1, el oxígeno tiene 1 y pasa al hierro como +1. Pero acá viene su conocimiento previo. Usted tiene que acordarse que el oxígeno es -2, no es -1. Entonces, usted tiene que automáticamente saber que no es -1, sino que es -2. Entonces, ¿qué quiere decir? El -1, algo así como que se duplica y se duplica a lo que tiene que tener, que es el -2. Por lógica, si duplicó el -1, tiene que duplicar el +1 del hierro y entonces el hierro actúa con +2. Ya usted va y dice, bueno, el FeO actúa con la valencia menor. En el caso del Fe2 o 3, acá automáticamente queda el Fe2, el 2 pasa a ser de una vez el -2 del oxígeno y el 3 del oxígeno pasa a ser el +3 del hierro. Aquí ya no duplico, ya no hago nada, porque con solo aplicar la regla de la tijera llegué a -2, ¿verdad? Y llegar a -2 significa de que ya estoy con el estado de oxidación del oxígeno en ese caso. Y el hierro pues actúa con la otra valencia de +3. Al tener ya la concepción de que el hierro FeO es +2 y el hierro Fe2 o 3 es +3, ya puedo ponerle los nombres de acuerdo a los sistemas. El FeO va a tener esos nombres y el Fe2 o 3 va a tener esos nombres. Si nos vamos al sistema clásico, dijimos que si el elemento tiene 2 valencias, el menor va a ser oso y el mayor va a ser ico. ¿Vea? Ya dijimos que el hierro se ocupa su latín, ¿vea? Y como lleva oxígeno es óxido. Como les digo, no estamos viendo todavía eso, pero para que ya empiecen a tener una idea. Como es el menor, este es óxido ferroso. Como este es el mayor, es óxido férrico, ¿vea? Porque actuó con el 3 y este actuó con el 2. Ahora bien, usando los prefijos para cuando hay 2 valencias y se ocupa. ¿Vea? ¿Cuántos oxígenos hay en el FeO? 1, por lo que es monóxido de hierro. Hay un hierro, pero no voy a ocupar mono 2 veces. O sea, no es correcto que yo diga monóxido de monohierro. Eso no es correcto. Es monóxido de hierro. ¿Vea? En ese caso. En el caso de el Fe2 o 3, va a ser 3 oxígenos, trióxido de hierro. Aquí sí, cuando el segundo elemento, que es el de la izquierda, se menciona y tiene más de uno, ahí sí yo le puedo poner el prefijo. Solo no se pone prefijo cuando es mono. Entonces sería trióxido, significa que hay 3 oxígenos de hierro, significa que hay 2 hierros. Y el sistema stock, en el sistema stock, los dos se llaman óxido de hierro, pero ponemos entre paréntesis la valencia, que es 2. Óxido de hierro 2 significa que actuó con la valencia 2 y óxido de hierro 3 significa que actuó con la valencia 3. Ahí.
Vaya, si tiene 3 valencias, se ocupan nuevamente los sistemas de nomenclatura. Vea, el caso del titanio, se forma el TiO, el Ti2O3 y el TiO2. Usted se va rápidamente al titanio, eso es lo único que le va a servir su tabla periódica, y va a ver ahí si tiene un número, 2 números o 3 números. En el caso del titanio, usted va a encontrar que tiene 2, 3 y 4. Vea que tiene 2, 3 y 4. Y entonces no le quedará más que utilizar lo que es la regla de la tijera para saber cuál de ellos va a actuar con una valencia y cuál va a actuar con la otra valencia. Siempre debe de recordar, en el caso del oxígeno, que él siempre va a ser -2. Y en todos los casos el oxígeno debe de quedar como -2. Para el caso del TiO, el Ti tiene 1 y el O tiene 1. Al pasarlos por la regla de la tijera, tanto el titanio como el oxígeno les queda +1 y -1 respectivamente. Pero usted ya se acordó que el oxígeno es -2. Duplica el -1 a -2 y obviamente va a duplicar el +1 del titanio como +2. ¿Vea? Sería en ese caso. Y ya pues actúa con el +2. En el caso del Ti2O3, el Ti2 pasa a -2 y el 3 pasa a +3. Y entonces este actúa con +3. Y el caso del titanio, TiO2, el Ti pasa a ser -1, el 2 pasa a ser +2 y él ya sabe que el oxígeno tiene que ser -2, lo duplica, como duplica lo del titanio, entonces aquí actúa con el +4. Ahí están los nombres de cómo queda. ¿Vea? Decía la regla, y esto repásenlo bien para la otra clase. Vea, si hay 3 valencias, el menor lleva hipo-oso, el segundo oso y el tercero ico. Y ahí está. Óxido hipotitanoso, óxido titanoso, óxido titánico. En el caso de los estequiométricos es fácil. Monóxido para un oxígeno de titanio, trióxido de dititanio, dióxido de titanio. Entonces aquí queda pues definido bien fácil. Y en el caso del sistema Stock, los 3 se llaman óxido de titanio, ¿verdad? Pero lo que hace la diferencia es las valencias. Óxido de titanio 2, porque actuó con la 2, óxido de titanio 3, porque actuó con la 3, óxido de titanio 4, porque actuó con la valencia 4 de las 3. Bueno, de esa manera, terminando acá con la parte de las valencias, de las 3 valencias, con esto pues terminamos lo que es la jornada del día de hoy. Pues me quedo a la espera de alguna pregunta, de algún comentario que puedan hacer en este caso, ¿verdad? Como les digo, es sumamente importante que tengamos esto bien aprendido, porque al final, pues, esto les va a servir en gran manera. Si hay alguna pregunta, pues, la hacemos. Si no, pues, dejo en este momento la grabación y nos quedamos en las palabras finales.